y me siento ahí porque anhelo que Dios hable conmigo. Y Dios habla conmigo a través de su palabra, ¿verdad? Cuando tú no lees la palabra de Dios, entonces estás ignorando el que Dios hable a tu vida. Tú estás ignorando el que Dios hable a tu vida, ¿verdad? Tú quieres que el Señor hable a tu vida. No esperes que tal vez venga un predicador. Sí, Dios usa a los predicadores, pero ve cada día. No esperes el día domingo, el día miércoles, que Dios hable a tu vida. Ve todos los días. El Señor quiere hablar contigo todos los días. Por eso Él dejó su palabra, porque Él quiere hablar contigo todos los días. Y cuando tú vas y escudriñas la palabra de Dios, tú estás recibiendo la palabra que viene de la misma boca de Dios a tu vida. ¿Sí estamos? ¿Verdad? Entonces yo voy a pedir en esta preciosa noche, abra las Sagradas Escrituras en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Filipenses, estése ahí sentadito, no se preocupe, ¿verdad? Puede quedarse sentadito, yo sé que ya estuvimos de pie. Libro de Filipenses, capítulo 2, vamos a leer del versículo 5 en adelante, ¿verdad? Y en esta preciosa noche vamos a meditar bajo el título Sin reservas para Cristo, ¿verdad? Sin reservas para Cristo. En nosotros no debe de haber ninguna reserva, ¿verdad? Hay muchas veces que no vemos la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas porque hay cosas estancando. Oiga bien, hay cosas estancando que no nos permiten ver la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, si tú quieres ver la mano de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, no deben de haber reservas. Se necesita darlo todo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, bajo el título Sin reservas para Cristo. Y dice así, lo tenemos todo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús. Cuando yo voy, oiga bien, cuando yo voy a la vida secular, yo puedo ver que en la vida todo requiere de un sacrificio. Todo en la vida requiere de un sacrificio. Y cuando yo voy al mundo secular, yo muchas veces escucho a las personas diciendo, ¿verdad?, que todo cuesta un sacrificio. Yo no sé si los que estamos aquí alguna vez han escuchado cuando las personas dicen, todo en la vida cuesta un sacrificio, ¿verdad? Y yo quiero decirte en esta noche que cuando yo voy a la palabra de Dios, yo puedo ver que a Jesús le costó un sacrificio tu salvación y tu vida eterna. Al Señor también le costó todo un sacrificio, ¿verdad? Todo un sacrificio, tu salvación y tu vida eterna. Ahora, cuando yo veo mi vida personal, yo puedo ver que ya no hay tal vez un sacrificio que yo pueda hacer en rescate por los pecados que tal vez yo he hecho. Ya no hay un sacrificio que yo pueda hacer.
Pero el hecho de que no haya un sacrificio, oiga bien, el hecho de que no haya un sacrificio no quiere decir que yo voy a tener alguna reserva para darlo todo para Cristo. El evangelio cuesta, ¿verdad? El evangelio te va a costar tu tiempo. Tal vez ya no hay un sacrificio que tú puedas hacer por la salvación, pero sí hay que darlo todo por el evangelio. Eso no es un sacrificio que tú estás dando en rescate por tus pecados. No es un sacrificio, pero es algo que estoy yo haciendo en gratitud a la respuesta que el amor que tuvo Jesús en la cruz por mí. ¿Verdad? El darlo todo, el dar todo todo mi trabajo para el Señor, el dar mi familia, el dar mi esfuerzo, el dar mis fuerzas, el dar mi corazón. Eso significa no tener reservas para Cristo, ¿verdad? Y tantos hombres de Dios que usted mira en la palabra no tuvieron reserva alguna. Por eso lograron lo que lograron, ¿verdad? Cuando yo veo y leo el capítulo 11 en Hebreo y miro todos aquellos hombres de la fe, yo puedo darme cuenta que aquellos hombres no tuvieron reserva alguna en darlo todo para Dios. Ahora, el Señor lo entregó todo para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hace a mí el no darlo todo para Él si Él lo entregó todo para mí? ¿Cómo podemos ser nosotros tan injustos? Diría yo injustos, ¿verdad? Porque no es justo que el Señor lo haya dado todo, se haya despojado de sí mismo para darlo todo por ti y tú darle la espalda a Dios. O no darle el servicio que Él se merece, o la honra que Él se merece, o la exaltación que Él se merece. ¿Sí estamos? Sería una injusticia verlo de esta forma, ¿verdad? Qué lástima el no, muchas veces, tener reserva y no poderlo darlo todo. Cuando yo voy a la vida secular, yo puedo ver que cuando una persona va a prestar tal vez un servicio militar, yo no sé, pero yo me imagino que esta persona tiene que hacer un juramento, ¿verdad?, de comprometimiento en darlo todo por la patria que va a servir. Cuando tú vienes al reino del Señor, es exactamente lo mismo. Tú vienes a ser soldado del reino. Y cuando tú vienes a ser soldado del reino de Cristo, quiere decir que en tu vida debe de haber un compromiso en darlo todo por aquel que te ha llamado a servirle. Aquel que te ha tomado a ti por soldado, dice su palabra, ¿verdad? Cuando yo voy a 2 de Timoteo 2, 3 y 4, no tiene que buscarlo, dice así, su palabra dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, oiga bien, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Entonces, ¿a quién estás tratando de agradar a ti? ¿A quién estás tratando de agradar en este día? Tú no vienes a la casa de Dios por agradar al mundo. Porque al fin, el Señor lo entregó todo. Y ni aún así pudo agradar a todo el mundo. Oiga bien. Entonces, ¿por qué entonces nosotros nos desanimamos y dejamos entonces de servirle a Dios con excelencia? A Dios que lo dio todo en la cruz, en excelencia por tu salvación y por tu pecado. Entonces nosotros, ¿por qué dejamos de darlo todo en excelencia para Dios? Y entonces comenzamos a tener reserva cuando Él ya lo dio todo por ti. ¿No creen que Dios se merece toda nuestra fuerza, todo nuestro trabajo, todo nuestro servicio, todo nuestro amor, todo lo que tú tienes, aún todo lo que tú des, no será suficiente para vivir agradecido por Dios? Todo lo que tú hagas no será suficiente para vivir agradecido por lo que Dios hizo por ti. ¿Hay alguien aquí? No hay cosa que tú puedas hacer. Solamente ser agradecido con Dios y servirle a Él.
sin reserva alguna. Sin reserva alguna, porque Él sin reserva alguna se entregó por ti. Ahora, yo estoy seguro que de los que estamos aquí, todos, aún todos, daríamos todo por aquellas cosas que amamos, ¿verdad? Yo sé que tú darías todo por tus hijos. ¿Estamos? Yo sé que tú darías todo por un negocio que tú tuvieras en tus manos. Tú harías hasta lo imposible por darlo todo. Yo sé que tú darías todo tal vez por tu casa, si la estás perdiendo, tú harías todo lo imposible. Tú darías todo tal vez por graduarte de la universidad, ¿verdad? Donde tú estás siguiendo, tú darías todo por ganar en el deporte que tú estás practicando. Yo sé que tú lo darías todo. Cuando tú amas algo, tú lo das todo. Cuando tú amas algo, tú lo das todo. El Señor lo dio todo por ti, porque te ama. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué nos detiene el darlo todo para el Señor? Ahora, no deberían de haber reserva alguna, oiga bien, en darlo todo para Cristo. No debería haber reserva alguna. Ahora, pero yo quiero decirte en este día, el Señor también mostró en la cruz el poder dejarlo todo. Pensando en este pasaje, digo yo, Señor, tú dejaste tu trono allá, dejaste tu gloria, dejaste tal vez tu legado celestial allá arriba, para bajar y descender y darlo todo por ti. ¿Cuán valioso es eso? ¿Cuánto tú valoras el sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Cuánto tú eres capaz de estar dispuesto a darlo por Él? ¿Cuánto serías capaz de estar dispuesto a dar? ¿Cuánto? ¿Un día de servicio? ¿2 días de servicio? El Señor lo merece todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tienes, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la manera en que tú debes servir al Señor, sin reserva alguna, sin reserva para Cristo. Por eso es que Pablo pudo decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sin reserva alguna, Cristo vive en mí. Que tú puedas decir en este día, ¿sabes qué? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mi familia, Cristo vive en mis decisiones, Cristo vive en mi pensamiento. Yo me voy a acostar pensando en Él, pensando en que tarde o temprano Él va a venir, va a llevar a su iglesia y vamos a morar eternamente con Él. Por eso es que no debe de haber reserva alguna para Él. No podemos vivir estancados, no podemos vivir a medias. No podemos vivir, podría decirlo yo así, no podemos vivir mediocres. Marca la diferencia. Él la marcó, Él lo dio todo. Por eso es que en esta preciosa noche yo quiero compartir algunos puntos. Quiero compartir algunos puntos de lo que es el ser sin reservas para Cristo, ¿verdad? Ser sin reserva para Cristo, en primer lugar, nos lleva, número 1, a despojarnos a nosotros mismos. No mirando al hermano, no mirando al que está a tu lado. Digan este día, despojarme a mí mismo. Eso requiere despojarme a mí mismo, ¿verdad? Y dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Quiero aclarar esto. No estimó el ser igual a Dios. No quiere decir que Él haya dejado de ser Dios. Simplemente dejó su forma de Dios para venir en forma de hombre, pero su naturaleza siempre fue naturaleza de Dios.
El mismo de ayer, de hoy, de siempre, el principio y el fin. Nunca dejó de ser Él. Nunca dejó de ser Él. Dios nunca dejará de ser Dios. Dios nunca dejará de ser Dios. Lo des todo o no lo des todo, Dios nunca dejará de ser Dios. Esté pasando o no esté pasando dificultad, Dios nunca dejará de ser Dios. Hay abundancia o escasez, Dios nunca dejará de ser Dios. Hay enfermedad o haya salud, Dios nunca dejará de ser Dios. Él se merece toda gloria y toda honra. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, vamos ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Se despojó a qué? A sí mismo. Entonces, yo voy a vivir sin reservas a Cristo, despojándome, número uno, a mí mismo. Debemos ser imitadores de Dios. Él vino y hizo todo lo que hizo, es para que tú seas un imitador. El Padre es como el Hijo, es como el Padre. ¿Sabes cuál debe ser tu anhelo cada día? Yo quiero ser igual a Cristo. Yo quiero ser igual al Señor. Yo quiero amar a mi prójimo. Yo quiero amar la obra con todo mi corazón. Yo quiero entregarlo todo para Él. Así como Él lo entregó todo por mí. ¿Verdad? Él hizo todo lo que hizo para que nosotros seamos igual a Él. Para que nosotros seamos igual a Él. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú eres hechura de Él, creado para buenas obras. ¿Y cuál fue la obra que el Señor nos mostró? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Somos igual que el Padre. Somos igual que el Padre. Yo no sé, tal vez alguna vez ha visto un hijo de alguien y dice, igualito a su papá. ¿Sabe que espiritualmente yo quiero ser igualito a mi papá? A mi papá que está en el cielo. ¿Sabe que muchas veces yo batallo con esto y tal vez me cuesta y tal vez tú has dicho y has luchado tal vez, pero hay una cosa que tú estás luchando y luchando para ser igualito al Padre, pero para esto se requiere despojarse a sí mismo. Hay cosas que nosotros no podemos ver, que Dios quiere obrar en tu vida, que Dios quiere obrar en tu casa, que Dios quiere obrar en tu matrimonio, que Dios quiere obrar en las personas que te rodean a ti, que Dios quiere obrar tal vez en tus hijos, que Dios quiere obrar en tu trabajo, que Dios quiere obrar en aquella fe que muchas veces necesita subir al nivel de Dios, porque muchas veces no nos hemos despojado a nosotros mismos. Es necesario que para ver la obra de Dios cumplida en mi vida, no debo de ver al que está a mi lado, no debo de ver al que está al frente de mí, debo de despojarme a mí mismo. No se trata del que está a tu lado. En esta noche yo podría decir, se trata de mí. Se trata de mí. Ay, que no crezco espiritualmente. Se trata de mí. Hoy que no se siente hoy la presencia de Dios. Se trata de mí. Es que yo no veo crecimiento, es que yo no veo un cambio en los demás. No se trata de los demás, se trata de mí. No se trata de los demás. ¿Sabes que ese es el peor fracaso que puede haber? Que tenemos la mirada en los demás, pero no se trata de ellos, se trata de mí. Yo voy a ser igual que el Padre.
yo voy a ser igual que el Padre. Allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? Oiga bien, ¿cuál es el sentir? El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Por qué Dios? Oiga bien, el cual es Dios, no estimó el ser igual a Dios. Oiga bien, ni dice su palabra, continúa diciendo su palabra, el cual no estimó el ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si Dios, que fue Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, entonces, ¿por qué yo me tengo que aferrar a las cosas de este mundo? ¿Por qué yo me tengo que aferrar a las cosas de este mundo? Entonces, cuando yo me aferro, oiga bien, y tengo mi mirada en las cosas de este mundo, yo no puedo ver la obra que Dios quiere obrar en mi vida, porque tengo que despojarme a mí mismo. Y me encanta, oiga bien, que después de que narra lo que hizo Jesús, dice en el verso 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es lo que causó la exaltación de Cristo? Toda su obra que había hecho, ¿verdad? Queremos exaltación, hay que darlo todo. Queremos respuesta de Dios, hay que darlo todo. Nosotros debemos de ser imitadores de Él. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo voy a ser imitador de Dios. Como Él ha hecho, yo también voy a hacer. Él no tuvo cosas de qué aferrarse. Yo también no voy a tener nada a qué aferrarme. Voy a dar todo para Él. Yo voy a servir con excelencia. Yo voy a amar la obra de Dios. Yo voy a amar a mi prójimo. Yo voy a amar a aquel que me ha hecho daño. Yo voy a hacer rema su palabra en mí. ¿Cuántos estamos aquí? Parece que muchas veces nos sucedía todo lo contrario, que en vez tal vez de aferrarnos a Él, nos aferramos a las cosas del mundo, ¿verdad? Muchas veces nos aferramos y olvidamos el aferrarnos a Dios más que al mundo. Este mundo es pasajero. Este mundo es pasajero. Tú no necesitas aferrarse a Él. Este mundo se va a terminar. Todo lo que hay en el mundo, más el Señor continuará siendo Dios. El mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. El mundo te podrá dar la espalda, pero Dios continúa siendo Dios. Mientras tú te arrepientas y le busques, Él te dará misericordia. Él te dará perdón. Dios continúa siendo Dios. Es por eso que muchas veces no podemos comprender la naturaleza de Dios, porque nuestros pensamientos están tan lejanos de los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos se han alejado tanto que están tan lejos de los caminos de Dios. Y no podemos comprender sus propósitos. Es necesario que nos despojemos. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué debo de buscar yo? Despojarme de mí mismo y buscar la voluntad de Dios. Porque ese que busca la voluntad de Dios, oiga bien, aunque vengan vientos, aunque vengan problemas, aunque vengan crisis, aunque no haya trabajo, aunque no haya finanzas, aunque haya dificultades, aunque el enemigo se quiera levantar, el que permanece agarrado de la mano de Dios, ese permanece para siempre.
¿Dónde está ubicada tu vida? ¿Dónde está ubicado tú? Yo quiero que tú ubiques en esta noche. No podemos darle al Señor a medias. No hay tibio para Dios. O frío o caliente. Pero por cuanto no fuiste frío ni caliente, sino tibio, entonces te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, no hay nada que nosotros que nada nos obstaculice para darlo todo a Dios. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, cuando yo veo la cita que nosotros tomamos, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, lo que hay en Jesús, que es mi papá, que está en los cielos, es lo mismo que debe de haber en mí, porque soy hecho a su imagen, soy hecho a su hechura, ¿verdad? Soy hecho a la hechura de Cristo, soy hecho a la imagen de Cristo. Entonces, las cosas que Él haga, yo también las voy a hacer, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces no vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Oiga bien, porque hay cosas en nuestra vida de las cuales todavía no nos hemos despojado. Hello. Hay cosas en nuestra vida que no nos hemos despojado. Tengo que decirlo. Porque yo me levanté este año diciendo: hay cosas en mi vida que yo tengo que despojarme. No vemos una iglesia poderosa. Hay cosas en la iglesia de las cuales tienen que despojarse. Comience a buscar a Dios. Comience a ayunar. Comience a orar. Comience a escudriñar su palabra. Comience a ser perseverante en lo que hace. No diga: yo voy a orar hoy, yo mañana no voy a orar. Comience a ser perseverante, que usted va a ver la obra de Dios cumplida en su vida. El que le busque en lo secreto será recompensado en público. Dios fue exaltado porque se despojó a sí mismo. Nos encanta la honra, ¿verdad? Qué bonito es, ¿verdad?, que nos elogie. Los galardones en el reino no se ganan, oiga bien, por méritos humanos. Los galardones en el reino se ganan despojándose de aquellas cosas a las cuales tú aparentemente amas en este mundo. ¿Sabes cuánto cuesta el reino? ¿Tú quieres saber cuánto cuesta el reino? Cuesta despojarte de ti mismo. ¿Quieres saber cuánto tú cuestas? Tú cuestas el que Dios, oiga bien, no se haya estimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó de sí mismo. Tú cuestas la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¿Te parece poco eso? No sé, ¿hay alguien? ¿Estamos aquí? ¿Te parece poco eso? Entonces, ¿por qué pisoteamos, oiga bien, muchas veces la sangre de Cristo haciendo las cosas que a Él no le agradan? Tan valiosa es la sangre de Cristo que yo debería de estar aquí todos los días rendido en el altar de Dios. Que yo debería venir aquí a la casa de Dios y darlo todo con excelencia. Tan valiosa es la sangre de Cristo. La sangre de papito, oiga bien. Que te ha amado, nadie te ha amado como Él te ha amado a ti. Nadie.
El mundo puede darte la espalda, pero Él sigue siendo fiel. Por eso que el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué le damos el 50% a Dios? No, a Dios no hay que darle el 50%, a Dios hay que darle el 200%. Para Dios hay que darlo todo. Él lo dejó todo, porque yo no debo dejarlo todo. Muchas veces, oiga bien, consideramos más importantes, oiga bien, consideramos más importantes las cosas que tenemos que hacer en este mundo que el mismo trono de Dios. Yo te hago esta pregunta: ¿puede ser tus cosas más importantes que el mismo trono de Dios? A Dios no le importó dejar su trono. A Él no le importó dejar su gloria y descender aquí a la tierra y darlo todo por ti. Entonces, si yo no puedo darlo todo, quiere decir que las cosas que yo hago literalmente en el mundo vienen a ser más importantes, ¿verdad?, que el mismo trono y que la misma presencia de Dios. Y deshonramos el nombre de Dios. El que tú le sirvas con excelencia es honrar a Dios. El que tú le busques a Él y vayas y ores allá en tu casa todos los días y busques su presencia, es honrar a Dios. Yo me imagino allá las veces que en mi corazón voy y siento el anhelo de buscar de Dios, y voy y me arrodillo y busco al Señor, viéndome al Señor desde allá arriba diciendo: wow, mi hijo, ¿cómo se acordó de mí? Hizo tiempo entre todas las cosas que hizo tiempo para venir y hablar conmigo, para platicar conmigo. Por eso también yo le honraré y lo llenaré de mi presencia, ¿verdad? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando buscamos su presencia, yo me siento honrado cuando yo siento su presencia. Porque muchas veces no la merecemos. Porque muchas veces le damos la espalda a Dios. Porque muchas veces no nos hemos despojado. El viejo hombre continúa muchas veces en nosotros. Queremos aquel Pedro, ¿verdad? No, Señor. Yo no solamente te seguiré hasta la cárcel, sino hasta la muerte. Pero se nos olvida, ¿verdad? Entre las dificultades de la vida muchas veces se nos olvida las cosas que le hemos prometido a Dios, el compromiso que tenemos con Dios. Yo no sé si en este año que pasó tú has roto el compromiso de Dios. Reanuda el compromiso que tienes con Dios. Vuelve a comprometerte con Dios, ¿verdad? ¿Sabe cuántas veces he tenido que decirle: Señor, ¿sabes qué? Perdóname, Señor, por las veces que me he olvidado de ti, por las veces que no he buscado tu rostro, por las veces que no te he honrado acudiendo a tu presencia, por las veces que tal vez me he olvidado de mi palabra y me he concentrado en mis propios pensamientos. Si cada día pudiéramos hablar con el Señor de esa forma. Oiga bien, Israel había salido de Egipto, pero su mente todavía no se había despojado de Egipto. Por eso es que muchas veces no pudieron ver, oiga bien, no pudieron ver aquello que Dios había prometido, cumplido en sus vidas. Muchos de ellos no pudieron alcanzar la tierra prometida. Nunca vas a alcanzar la tierra prometida. Oiga bien lo que le voy a decir en esta noche. Nunca vas a alcanzar la tierra prometida mientras no te hayas despojado de Egipto. Mientras tu mente, puede ser que ya haya salido de Egipto, pero mientras tu mente todavía esté pensando en lo que había en Egipto, entonces no vas a alcanzar la tierra prometida. Números 11:4.
Números 11:4. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? No nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, los cebollas, los ajos. ¿Será que los pepinos y los melones y los ajos y el pescado que se comían en Egipto iba a ser que la provisión fiel de Dios? Jamás. Jamás. Jamás va a ser mejor las cosas que tú te hayas despojado, que el Señor te haya despojado en tu vida, el pecado, tu vida pasajera, las mañas tal vez que tenías en el mundo, todo aquello que el mundo te había dado, jamás va a ser mucho mejor que lo que Jesús ha dado a tu vida. Vida nueva, vida eterna, vida en abundancia. Jamás va a ser mejor. Jamás. Ahora, oiga bien, cuando Él le dice a sus discípulos que le sigan, era porque tenían que despojarse a sí mismos. El servir a Dios significa despojarme a mí mismo. Ahora yo quiero que vaya a Lucas capítulo 5, del verso 5 al 11. Lucas 5, del versículo 5 en adelante, dice así: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Verso 11: dejándolo todo, le siguieron. El seguir a Cristo, el servir a Cristo sin reserva, va a demandar de ti el dejarlo todo. O sea que no puedo andar a medias, tengo que dejarlo todo. Oiga bien. Ahora bien, la barca de Pedro era su vida completa. La barca para Pedro era como la esposa, ¿verdad? Él amaba tanto su barca. Era su vida, era su trabajo. Tenía una vida entera en la barca, hueliendo a pescado, pero era una vida entera en la barca y él amaba su barca, aunque apestara a pescado. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto le habrá costado a Pedro el haber dejado su barca, que tanto amaba, que era toda su vida, que era su trabajo, que era lo que él sabía hacer, para seguir a alguien que no sé, que no me garantiza nada? Eso te va a costar seguir a Cristo. El seguir a Cristo te va a costar tal vez
el ir mar adentro, y aunque hayas tratado y tratado una y otra vez, y tratado y tratado y tratado una y otra vez, tienes que ir a mar adentro y esperar la palabra de aquel que te está hablando a tu vida, la palabra de Cristo. Y cuando tú hagas obediencia, oiga bien, te despojes a ti mismo. Y el despojarme a mí mismo me va a llevar a la obediencia. El despojarme a mí mismo, oiga bien, me va a llevar a la obediencia. Señor, dijo Pedro, ¿sabes qué? Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, absolutamente nada. Ahora, alguien de allá de la orilla, un tal llamado Jesús, se acercó a la orilla y se subió a mi barca. Yo soy pescador profesional. Pedro era un pescador profesional. Se había criado en eso. Pedro era un pescador profesional. Ahora venía alguien a darle indicaciones. Humildad. No pienses que tú lo sabes todo. Recibe las indicaciones de aquel que está al frente tuyo. Recibe las indicaciones. ¿Sí o no? Pedro era un profesional en eso. Pero hay veces hay que despojarnos de nuestra altivez y con humildad recibir la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo la recibo, tu palabra. Tú estás hablando hoy a mi vida. Tú estás hablando y yo la recibo. Si tú dices que debo despojarme, Señor, ¿sabes qué? Debo despojarme. Y si tú dices que hay que ir otra vez más adentro, vamos a ir de nuevo. Y aunque haya pasado pescando toda la noche y no haya agarrado nada, ¿sabes qué? Tu palabra dice que eche la red y entonces yo voy a obedecer a tu palabra con toda humildad. Entonces cuando yo obedezca, oiga bien, a la palabra de Dios con toda humildad, entonces yo voy a ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres, ¿a qué? A su palabra. Si creyeres, verás la gloria de Dios. ¡Hey! Jacobo, vengan. No podemos con esto. La bendición de Dios es sobrenatural. Nuestras barcas se están hundiendo. Porque me despojé. Bogué mar adentro. Recibí la palabra de Dios. Obedecí. Aunque tenía conocimiento del mar, obedeció. Tiró la red. Y la gloria de Dios se mostró. Eso va a ocurrir en tu vida. Cuando tú hagas estas cosas, eso va a ocurrir en tu vida. Aunque cueste lo que cueste dejarlo todo, es mejor seguir a Cristo. Aunque nuestra barca huela pescado y la amemos tanto, hay que dejar la barca y seguir a Cristo. Allá nos vamos a subir, pero nos vamos a subir con el guía. Aunque vaya durmiendo tal vez ahí en el timón y venga la tempestad y nos afligimos, pero ahí yo voy a ir con Cristo. Aunque después allá tenga que bajarme desde la barca y caminar tal vez en el agua y tal vez poner a prueba mi fe, pero voy mirando a Cristo. Despójate de ti mismo. ¿Sabes qué? Es más valioso el sacrificio que Jesús hizo en la cruz que tu barca que lleve a pescado, que tanto amas. Nosotros no llegaríamos a pescado, pero llegaríamos a pecado. Oiga bien. Y de ahí nos sacó el Señor. De donde nosotros estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, para darnos una mejor vida, para ser imitadores de Él, para despojarnos, para darnos una mejor gloria y una mejor exaltación, así como Él la recibió. Santo es el Señor. ¿Hay alguien que puede decir amén en esta noche? Los afanes de la vida no nos permiten
Oiga bien, Lucas 10:38. Lucas 10:38 al 42. Vivimos tan afanados, oiga bien, vivimos tan afanados que no tenemos tiempo para Dios. Hey, hello. Vivimos tan afanados que no tenemos tiempo para Dios. Es totalmente increíble. Totalmente increíble. Dios se despojó de su forma de Dios. Se despojó de su trono. Se despojó de su gloria. Para darlo todo por ti. Y tú no tienes tiempo para Dios. Totalmente increíble. Qué lástima, ¿verdad? Es una lástima. ¿Por qué nos creamos barreras en nosotros y no podemos ver la gloria de Dios? Si supiéramos cuán bendecidos el Señor nos quiere tener. Si abriéramos nuestros ojos espirituales y pudiéramos ver, y en vez de sostenernos tal vez de las circunstancias que estamos viendo, del trabajo, de las situaciones en las que nosotros confiamos, y podemos sostener de la mano de Dios. Los afanes y los quehaceres, tenemos que despojarnos